sobre la marcha se irán comentando. Tenemos aquí a Manolo y a José Luis y a Candela, que sobre la marcha pues, nos han comentado si hay alguna pregunta o algo, porque si no la presentación no se va a alargar mucho. Entonces, bueno, vamos a dar pues ya le doy la palabra a Ilde. Le doy la palabra que él ya sigue informando. Bueno, pues buenos días a todos los presentes. En primer lugar, agradeceros la presencia a este acto que creo que sea lo suficientemente emotivo y justo que tenemos que realizar hoy. Después de las palabras que oímos ayer de las dos brillantes exposiciones de los ponentes que el grupo que tuvimos, queremos complementar esta jornada. Pues como decíamos ayer, pasar de las palabras a las imágenes. Y hemos seleccionado dos documentales que son fundamentales de la Asociación Cultural Morimer de Llerena. Uno es la columna de los 8000 y el otro es Los refugiados de Barranco. Ambos nos van a mostrar dos caras de la misma moneda, es decir, las caravanas que ahora estamos viendo todos en televisión, que no es nada nuevo, que esto no es, ¿sabes lo que es esto? Que se ha producido. A lo largo de la historia pues, vemos como los de la columna de las 8000, de los 8000, irían hacia la parte este en busca de la zona republicana por Azulaga, y los de los ríos de Barranco, la ciudad de Barranco, iban hacia Portugal, como bien decían ayer nuestros ponentes, a sabiendas que Salazar los iba a devolver a España por la visita que tenía con el régimen de Franco, pero aún así huyeron. Lo que pasa es que tuvieron la suerte, unos 1.435 refugiados que salvaron la vida optando por esa fuga, por esa huida hacia Barranco. Creemos, y vamos a poner estos dos documentales, que yo iba a hacer una pequeña síntesis, pero no la voy a hacer porque no tenemos tiempo y porque creo que los vídeos son lo suficientemente pedagógicos y claros como para que tengáis una idea. A mí, desde luego, me ha impresionado porque los he visto y los he revisto y los he recortado en el sentido de la palabra para ajustarnos a nuestro tiempo, pero hemos dejado todos los testimonios que yo he creído que impactan. Yo incluso a mis hijas cuando lo estaba haciendo me decía, venid para acá y escuchad estas cosas porque son buenas escucharlas. No viene mal que el oído de vez en cuando tenga esos sonidos reales que hemos vivido o que han vivido nuestros padres y que se están volviendo a repetir. Entonces, a mí os quiero hacer simplemente hincapié sobre el testimonio final que dice Vilches, un historiador, en la columna de los 8000, que resume todo lo que estos temas pueden despertar en algunas personas que desconocen, simplemente por desconocimiento, no por mala fe, por desconocimiento. Las personas que han sufrido, que han vivido esto, los que somos de otras generaciones que lo hemos oído a nuestros abuelos y a nuestros padres, sabemos que los estudiantes que llevan el miedo en los genes. De hecho, vamos a ver un testimonio que va a ser el testimonio de mi madre, que lo hemos conseguido primero por la proximidad de parentesco que tenemos, nuestra abuelo se podía negar, y entonces prácticamente la mañana por la tarde venía mi hija, que aprovechando que hace comunicación visual, y la que la promocionamos, pues ha hecho el vídeo y bueno, y ella nos ha contado en este vídeo que queremos visualizarlo aquí como un testimonio vivo y sobre todo de los pocos que quedan y de los pocos que desgraciadamente vamos a aprovechar a escuchar por el tema de la... Recordar que cumplimos este año 80 años desde el comienzo de la guerra civil. Mi madre tenía 6 años. Lo que ella cuenta aquí en este testimonio son muchas de las cosas son de oídas, pero que refuerzan o que avalan todo lo que aquí se ha dicho ayer y todo lo que la historia recoge, con lo cual tiene el valor de refuerzo o simplemente de recuerdo de aquello que unas cosas las ha vivido, como decía ella, y otras pues las ha oído, ¿no? Queremos complementar, y por no ser muy largo en el tiempo, porque también queremos hacer el acto cívico fuera, queremos aprovechar, estamos aquí con una mesa redonda, que la queremos debatir algunos temas que al público que esté aquí le interese o quiera preguntar, y contamos aquí con
testimonio, incluso como está haciendo el vídeo. José Luis es un historiador que yo he descubierto, conocía de oído, lo he descubierto hoy, y bueno, le hemos pedido que si nos puede aportar alguna noticia, alguna información que pueda ser interesante, y nuestra viva de historia que nos ha dado la doctora Chávez, pues también nos acompaña para poder darnos toda. Y bueno, y acaba de llegar Carlos Ibarra, que estuvo ayer con nosotros, le damos también la bienvenida, y vamos a dar comienzo. Pues primero, si os parece, digo por estar en la media, vamos a ver si os parece primero el vídeo con el testimonio de la persona, en este caso el titular, como digo, que da, y que yo simplemente advierto que lo que ella va a exponer aquí lo hace, cuenta lo mismo que ha contado siempre a nosotros cuando hemos hablado de este tema, y es su vivencia. Después de esto, pues, si queréis, estamos en un pequeño debate por algunos testimonios y continuamos viendo otro documental. Esta es la historia de una tragedia olvidada, similar a las que podemos ver a diario en los informativos. Bosnia, Kosovo, Ruanda, Palestina, Irak. Son países que apenas conocemos, nombres e imágenes que olvidamos cuando apagamos el televisor. La muerte y el horror pasan a diario ante nuestros ojos sin dejar huella. Pensamos que esta España tan europea y desarrollada está libre de tragedias similares. Sin embargo, décadas atrás, el odio y la barbarie se desataron entre nuestros abuelos como nunca antes se había conocido en este país. El resultado fue una guerra civil que causó 500.000 de muertos, otros tantos exiliados y una férrea dictadura de 40 años. Este documental es una muestra de lo sucedido en esa guerra. Con él queremos recuperar una parte de la memoria perdida de aquellos años. El 18 de julio de 1936, una facción del ejército español se subleva contra la autoridad legalmente establecida del gobierno de la Segunda República. El alzamiento triunfa en buena parte de España, pero fracasa en lugares tan importantes como Madrid, Barcelona, Valencia o Bilbao. Ante esta situación, los militares golpistas deciden conquistar por la fuerza los territorios que no controlan. Ayudados por aviones alemanes, transportan a la península el contingente militar del norte de África. Son las tropas más preparadas del ejército español, al mando del general Franco. El papel de Sevilla, controlada por Queipo de Llano, será determinante para el desarrollo de los acontecimientos en las primeras etapas de la Guerra Civil. El 2 de agosto, 15 días después del alzamiento, parten de Sevilla las primeras columnas hacia Madrid al mando de Castejón, Asensio y Tella. La ruta elegida discurrirá a través de Extremadura, utilizando la milenaria Vía de la Plata. Las tropas nacionales llevan la consigna de proceder a la ejecución sistemática y organizada de todos aquellos implicados con la República, así como con sindicatos, partidos y organizaciones de izquierda en los pueblos tomados. Así lo testimonió el general Mola. Hay que sembrar el terror. Hay que dejar sensación de dominio eliminando sin escrúpulos ni vacilación a todos los que no piensan como nosotros. Una vez que se supo lo sucedido durante el avance de la columna Madrid, a estas personas no les quedaba otra salida que la huida o la muerte. Los sangrientos sucesos de Badajoz tras la toma fueron el ejemplo más conocido de las prácticas represivas por parte del ejército sublevado. No se estaba todavía en guerra civil, se estaba todavía en una fase de golpe militar donde no había ninguna consideración hacia los detenidos, ni se planteaba ningún tipo de tratamiento hacia ellos, ¿no? Y lo único que hay es un golpe militar como
como los que ha habido en Chile o en Argentina, y lo que se hace con la gente es lo mismo que se ha hecho en esos sitios, ¿no? Era una columna con un plan de exterminio claro y donde la gente sobraba, tanto los de izquierda como la gente que huía, como sus familiares, todo el mundo sobraba. Lo que se demuestra pueblo a pueblo es que traían un plan establecido por el cual tenían que imponerse por el terror. Y la mejor forma de hacer eso, evidentemente, es coger un tanto por ciento, que en algunos pueblos se estima que fue en torno al 1%, y aniquilarlo sobre el terreno. Estos hechos generaron el éxodo de miles de republicanos que intentaban escapar del horror huyendo hacia el suroeste de la provincia de Badajoz, aún bajo régimen legal de la República. Nosotros nos fuimos a Valencia el Ventoso y de ahí de Valencia el Ventoso anduvimos para allá, para Burguillo, y con idea de meternos en Portugal. Pero nos dijeron los portugueses, los vecinos de allí, ahí no se metan ustedes. Digo, pues entonces para atrás otra vez. Y continuamos en Valencia a lo menos 20 días. Allí nos daban de comer y todo, los compañeros. Una situación similar se desarrolla en el norte de la provincia de Huelva. Durante la República, la zona minera de Río Tinto y Nerva había sido un foco importante de partidos y organizaciones de izquierda. El 15 de agosto, tras la conquista de Badajoz, salen de Sevilla importantes fuerzas sublevadas con intención de tomar la zona. La acción militar en el norte de Huelva provocó el exilio y la huida de miles de personas, primero hacia el todavía republicano sur de Badajoz y después hacia Madrid. En este éxodo destacaron varias columnas de mineros bien pertrechadas, entre ellas la llamada Columna Espartaco. Al paso de las columnas, muchos extremeños se unen a ellas intentando escapar. Una columna hace escala en Valencia del Ventoso a principios de septiembre, en dirección a Castuera. La columna anarquista esa, en el camino, esa columna se llamaba Columna Andalucía y Columna Espartaco. Y cuando pasa por Extremadura, pasa a llamarse Columna Andalucía-Extremadura, por la cantidad de gente que se le va uniendo, ¿sabes? Los mineros de Río Tinto estaban allí cargados de bombas de mano y todo, con sus macutos y todo de bombas de mano y fusiles ametralladores y de todo. De todos los pueblos, de todas las comarcas, estos alrededores, habíamos gente. Pasamos por la acera estaba la Guardia Civil allí en la acera, era en el verano. Y pasamos por allí, como el 5 de agosto que salimos de aquí. Y salimos de allí y los tunos, pues no nos dijeron ni pío, nos vieron pasar. Pero luego de que pasamos ya todo, se liaron a tiro con la cola. Mira, empiezan a tirar los civiles para allá y nosotros en medio de los fuegos y los delante que iban los mineros para atrás. Nosotros pasamos las balas zumbando por encima y nos tiramos a un barranco, y de que ya se acabó el tiroteo, ya a las 2 horas o más. Entonces salimos en busca de Llera y nos fuimos a Llera, tuvimos la suerte que fuimos a Llera. Como 2000 y pico, tío, que íbamos. 2000 y pico. De Llera a Madrid fuimos a parar. El cerco de los sublevados se va cerrando en torno a las comarcas de Jerez de los Caballeros y Fregenal de la Sierra. Todos los pueblos del lugar se ven desbordados ante la llegada de miles de personas en desbandada. Alojar y alimentar a tanta gente se convierte en un problema vital. Dormíamos repartidos por las casas. En Valencia, entonces yo me quedé en casa de un pariente de Benito. Hombre, con el miedo que teníamos no nos atrevíamos a salir ni a la puerta de la calle, ¿no? Allí una familia que sería divina, y también quizás cuando nos llevaron allí que serían también de socialistas. Y las pobres pues también tenían miedo y allí nos ampararon y lo poquito que teníamos los comíamos, nos daban. Y por 4 vacas, ¿quién tenía 80 vacas? Para darle de comer al pueblo los que venían, a ver. Eso es lo que se hizo aquí en el pueblo, nada más. 4 vacas y ya está. Otros optan por la frontera de Portugal para huir, obviando la afinidad del régimen portugués con los sublevados, que no ofrecía garantías de acogida segura. Semanas antes, durante la toma de Badajoz, el ejército portugués entregó a las tropas nacionales a todos aquellos republicanos que se habían aventurado a cruzar la frontera.
A pesar de estos antecedentes, muchas personas de la Bolsa se internaron en Portugal. Primero fueron confinados en un campo de refugiados y después, gracias a la intervención del comandante Seixas, fueron embarcados en el buque Nyassa y llevados a Tarragona. Con su actuación, el militar portugués salvó la vida de 1.435 personas, arriesgando su propia carrera militar. El 14 de septiembre caen Segura de León y Burguillos del Cerro. La suerte estaba echada para el resto de pueblos de la Bolsa republicana. Ese mismo día, un gran contingente de personas se desplaza desde Jerez de los Caballeros hacia Fregenal de la Sierra. La situación en Fregenal, que multiplica su población, es caótica. Iban diciendo los del pueblo que mataban a todo el mundo y yo me fui con ellos, porque yo, si no me hubiera ido, no creo que me hubiera pasado nada, porque yo aún no pertenecía ni a partidos políticos ni nada, ni estaba significado en nada, no creo. Ahora que a muchos pobres también cayeron sin haber hecho nada, cosa de la circunstancia que sería de la suerte. La mañana del 15 de septiembre amanece con miles de personas hacinadas en la estación del tren, desesperadas por encontrar una salida de la ratonera. La ruta a seguir estaba ya decidida. Intentarían llegar al enclave republicano de Azuaga, aventurándose a cruzar la Vía de la Plata, cerca de Fuente de Cantos. Una vez en Azuaga, el camino hacia Madrid estaría abierto. La idea era utilizar vías de comunicación secundarias para pasar inadvertidos. Pretendían cruzar el territorio enemigo recorriendo unos 100 kilómetros de caminos. Un desplazamiento de personas de esta magnitud no es algo que ocurra accidentalmente. Todo fue organizado por dirigentes socialistas de la provincia de Badajoz. Las decisiones más importantes sobre el futuro de la columna se tomaron en una asamblea celebrada en Valencia del Ventoso a principios de septiembre. En la reunión participaron figuras republicanas y socialistas de cierta relevancia, como el diputado en Cortes Sosa Hormigo, el alcalde de Zafra, José González Barrero, Lorenzana, alcalde de Fuente de Cantos, o José Francisco Gómez, secretario del Ayuntamiento de Almendralejo. Algunos de ellos formarían parte días después de la columna. Se marchó allí y allí se reunieron bastantes de ellos. Lo que pasa que yo siento no poder dar nombres y apellidos, pero sé que eran los alcaldes de alrededor y mucha gente importante del Partido Socialista. Y allí acordaron de que se salieran, se marcharan. Y mi padre con este secretario se quedó el último, como ya he dicho. La columna sale el 15 de septiembre por la mañana desde la estación de tren de Fregenal de la Sierra. El papel de los guías era clave en el recorrido por caminos en territorio enemigo. Cualquier decisión equivocada podría significar una catástrofe. El número total de integrantes de la columna nunca lo sabremos. Los primeros historiadores que trataron el tema, Francisco Espinosa y José María Lama, hablan de unas 8.000 personas. Este número da nombre a la expedición, la Columna de los 8.000. La mayoría de sus miembros eran personas sencillas que huían de sus pueblos por sus ideas políticas. También mujeres y niños. Familias enteras que llevaban en bestias de carga los pocos enseres a los que no habían querido renunciar. Personas de unos 50 pueblos de la provincia de Badajoz y del norte de la de Huelva. Entre ellos, mineros de Río Tinto que se habían quedado rezagados y milicianos armados con simples escopetas de caza. Antes de llegar a Segura de León, la columna se interna en la Cañada Real Leonesa Occidental, en dirección a Fuente de Cantos. Un problema importante era cruzar la Vía de la Plata. El lugar elegido está a pocos kilómetros al sur de Fuente de Cantos. Cruzaron de noche para evitar posibles refriegas con los nacionales. Resulta difícil creer que en un paisaje totalmente llano como este pasara inadvertido el avance de tal número de personas. Tras cruzar la Vía de la Plata, la columna se interna en La Senda, un conocido camino que atraviesa de oeste a este los términos de Montemolín, Puebla del Maestre y Llerena, a través de un paisaje de dehesas. El efecto visual que producirían miles de personas avanzando por el camino debería de ser impactante.
Lo primero que se veía de la columna era una gran nube de polvo provocada por la sequedad del terreno en época estival. El avance estuvo marcado por las tremendas dificultades padecidas. El principal problema era la falta de agua. Había sido un verano caluroso y los arroyos y charcas estaban secos. Atravesaron varios cortijos importantes como Gallicanta o el Puerto del Águila, donde consiguieron provisiones. A pesar de las dificultades, se avanzaba a marchas forzadas. Sabían el peligro que corrían. Para hacer frente a posibles ataques, la vanguardia estaba compuesta por milicianos armados, un armamento irrisorio, escopetas de caza, fusiles y alguna bomba de mano de fabricación casera. El desplazamiento de semejante masa de personas era conocido por los mandos nacionales de Sevilla, encabezados por Queipo de Llano. A pesar de que sabían perfectamente que era una columna de fugitivos, decidieron atacarla como si de un ejército regular se tratase. Tenían conocimiento del limitado armamento que llevaban. Simplemente debían elegir el lugar apropiado y el momento del ataque para acabar con ellos. Las fuerzas nacionales encargadas del ataque estaban compuestas por una compañía del Regimiento Granada, reforzada con guardias civiles y falangistas. El contingente era parte del destinado en Llerena bajo las órdenes del comandante Gómez Cobián. En total, unos 500 hombres bien pertrechados. A pesar del superior número de milicianos, poco podrían hacer las escopetas de caza frente a ellos. Al caer la tarde del 17 de septiembre, la columna dejó la senda y se internó en la Cañada Real del Pencón. Estaban ya muy cerca de la vía del tren y, con ello, de la llegada a zona republicana. No sabían que a pocos kilómetros el Ejército Nacional les esperaba. El lugar elegido para la emboscada fue el Cerro de la Alcornocosa, junto a la Cañada Real del Pencón, un paraje cercano a los pueblos de Reina y Fuente del Arco. Los nacionales montaron estratégicamente varias ametralladoras en la parte alta del cerro. En cuanto la columna estuvo a tiro, iniciaron el ataque. Desde una posición privilegiada, las tropas nacionales masacraron a milicianos y civiles, superiores en número, pero prácticamente desarmados. Eso es. Eso no se puede contar. Eso no se puede imaginar nadie lo que pasó ahí. En medio de la confusión y el horror, la columna se partió. Unos lograron pasar. Otros, los más retrasados, pudieron dar marcha atrás. Muchos salieron huyendo en desbandada, aterrados, hacia las sierras vecinas. Amigos y familiares que se separaron en ese momento no se volverían a encontrar en la vida. Durante la noche, en medio de la confusión y el pánico, hubo sucesos violentos de todo tipo. Incluso ardieron algunas sierras de la zona. El resultado, según las cifras oficiales, fue de 80 muertos y 30 heridos, aunque nunca sabremos el número exacto de bajas. En la confusión del ataque y de la noche, hubo milicianos que fueron asesinados por sus propios compañeros para impedir su huida. La suerte para los sobrevivientes de la columna fue dispar. Unos consiguieron pasar la línea de ataque y otros decidieron retroceder. Quienes continuaron la marcha tenían como objetivo cruzar la vía del tren, situada a 2 o 3 kilómetros del lugar de la emboscada. Aquellos que lo conseguían llegaban a zona republicana y acababa el peligro. Sin embargo, los nacionales les tenían reservada una última sorpresa. En la vía estaba emplazada una máquina de tren y 2 vagones con soldados disparando contra todo aquel que intentaba cruzarla. A pesar de ello, un goteo constante de personas consiguió pasar y llegar durante esa noche y los días siguientes a Valverde de Llerena y Azúaga. Muchos mal heridos y todos agotados. La suerte de quienes retrocedieron no deja lugar a dudas. Durante la noche, en medio de una desorganización generalizada, grupos desarticulados se desperdigaron por las sierras vecinas sin conocer el terreno y sin saber a dónde ir. Su futuro era incierto. Si regresaban a su pueblo, en la mayoría de los casos les esperaba la muerte. Algunos estuvieron meses vagando sin rumbo fijo. Avanzaban de noche y se escondían durante el día de las partidas de guardias civiles a caballo que les acosaban incansablemente. Como resultado de continuas refriegas, muchos perdieron la vida y otros cayeron presos. Días después del ataque, muchos cadáveres permanecían sin enterrar.
Para paliar esta situación, los habitantes de los cortijos más cercanos procedieron a incinerarlos en esta pequeña era situada junto al lugar de la masacre. Los restos que quedaron fueron arrojados al Pozo de San Antonio, un lugar de extracciones mineras situado a poca distancia. Vecinos de Reina fueron requeridos para ayudar en las tareas de enterramiento. Miguel Muñoz y Juan Moreno nos muestran una de estas sepulturas anónimas. Uno aquí y 7 ahí en el valle. En el pueblo, los del pueblo, venga, vamos a enterrar. El que esté aquí en el pueblo, fulano, vamos a día esto, vamos a día lo otro. Voluntarios y forzosos, de todas maneras vinieron. El que no quiso venir voluntario, pues tenía que venir forzoso. Otro vestigio de la tragedia es esta encina situada junto a la senda. 2 cruces permanecen grabadas en su tronco. A sus pies yacen 2 cadáveres sin identificar. A la mañana siguiente de la tragedia se produjo un hecho importante y extraño. El capitán Gabriel Tasara y algunos falangistas consiguen hacer un gran número de prisioneros sin usar medios violentos. Disfrazado de miliciano y utilizando una bandera republicana y un megáfono, consiguió hacerles creer que era de lo suyo. Algunos no creyeron al capitán Tasara y continuaron su camino. Sin embargo, cerca de 2000 personas cayeron en la trampa y fueron conducidas hasta Fuente del Arco. De camino, junto al cortijo de la Castora, el capitán Tasara consiguió desarmarlos con la promesa de darles mejores armas. Encañados y desarmados, son conducidos a Fuente del Arco a través de la Cañada Real del Pencón y de la carretera. Al entrar en el pueblo, está todo preparado para darles la bienvenida. Tropas de regulares y moros aparecen apostadas en lugares estratégicos, cerrándoles el paso ante posibles fugas. Al llegar a la plaza, son rodeados y se descubre el engaño al cambiar la bandera republicana que ondeaba en el ayuntamiento por otra nacional. Podemos imaginar la desesperación de aquellas personas al saberse presas. Reaccionaron arrojando al suelo el dinero republicano que llevaban. Después fueron conducidos hasta la estación de ferrocarril, donde les esperaba un tren para ser transportados a Llerena. El convoy, repleto de prisioneros, tuvo que avanzar lentamente al paso que marcaban las caballerías de los presos. El suceso tuvo repercusión en diversos medios de comunicación. El mismo día 18 de septiembre por la noche, el general Queipo de Llano lo menciona en una de sus típicas soflamas radiofónicas. En Badajoz se ha efectuado limpieza de focos constituidos por gente evadida de Sierra Morena. Tales operaciones han sido efectuadas por la columna del comandante de infantería Gómez Cobián, que guarnece el sector de Llerena, el cual, habiendo tenido noticias de una concentración enemiga, la atacó brillantemente, haciéndole 80 muertos, 30 heridos y 2.200 prisioneros con armas y caballos. Es decir, que esos milicianos, como son tan valientes, siendo el número de más de 2.300, se dejaron derrotar y capturar por fuerzas compuestas por no más de 500 hombres. Según las últimas noticias, se han recogido más de 50 caballos y una gran cantidad de armas y municiones que no pueden detallarse todavía porque se está procediendo a clasificarlas. A los prisioneros se les está alojando en los corrales de las casas y se procede a darles de comer, pues se hallan extenuados y en situación lastimosa. Entre ellos hay diversos heridos, como consecuencia de la confusión que se promovió en sus filas. Hay varias mujeres, algunos maestros de escuela y otros hombres de carrera. Al día siguiente, en la edición del ABC de Sevilla aparece la noticia. El tratamiento de la información es propio del ABC de la época. A los huidos les llama marxistas fugitivos y la cruel encerrona la convierte en victoriosa batalla. El día 19, el diario Hoy abre su edición con la noticia en portada. Su discurso es similar al del ABC. Una vez en Llerena, las autoridades se enfrentan al problema de encontrar lugares donde custodiar a semejante número de personas y a sus caballerías. Se decide utilizar la Plaza de Toros y un almacén conocido como La Maltería, situado en la avenida de la Estación. Este almacén tenía entonces mayores dimensiones que las actuales. Era utilizado por la fábrica de cerveza de la localidad, de ahí su nombre. Como era preceptivo, el primer paso consistía en identificar a los detenidos. Una vez superado este trámite, las autoridades nacionales pedían informes a los ayuntamientos de origen, ya en poder de los sublevados. Algunos rastros de estas peticiones de informes
quedaron reflejados en el libro de registro de salida de correspondencia del Ayuntamiento de Llerena. De este modo, la vida o la muerte de la gran mayoría de los presos dependió de lo que quisieron contar sobre ellos sus propios paisanos, convertidos ahora en autoridades locales por los militares golpistas. No solo fueron cartas y llamadas de teléfono. Numerosos alcaldes y personas influyentes del nuevo régimen se desplazaron a Llerena con el fin de liberar a unos y acusar a otros. Muchos presos andaluces y algunos otros de especial relevancia fueron trasladados al barco prisión Cabo Carboeiro, anclado en el puerto de Sevilla. Lo poco que sabemos de este barco prisión es que era fácil entrar, pero difícil salir. Todo aquel que no tuvo a alguien que intercediera favorablemente por él fue eliminado. No hubo favoritismos por razones de sexo. Todas las madrugadas, antes del amanecer, un camión lleno de presos partía con destino al cementerio de Llerena. Al paso del camión, se escuchaban los lamentos de los condenados, que veían cerca su final. Dentro del cementerio eran fusilados con una ametralladora. El repique de los disparos se escuchaba en todo el pueblo. El ritual se repitió obstinadamente durante más de un mes. Nunca sabremos el número exacto de los componentes de la columna que perdieron la vida en Llerena. Apenas se dejó constancia de ellos en el registro civil. Varios cientos, quizá más de 1000. ¿Quién sabe? ¿Quién fue el responsable de estas acciones? El jefe militar instalado en Llerena era Gómez Cobián. Sabemos que recibía órdenes desde Sevilla y que estas acciones represoras estaban perfectamente planificadas por los generales golpistas. El capitán Gabriel Tasara recibió la medalla al mérito militar por tan honorable acción de guerra. Tampoco debemos olvidar a las autoridades locales, los falangistas, la Guardia Civil. Incluso el poeta Miguel Hernández mencionó la tragedia en una de sus obras. Habla de los 1.200 mineros y las 30 mujeres de Río Tinto fusilados en Llerena después de ser engañados por los fascistas que les hicieron creer iban a tomar Sevilla. Cuenta indignado cómo, de entre las 30 mujeres, escogieron a las jóvenes y las violentaron antes de asesinarlas. No tiene nada que ver con el rencor. Esto no es una cuestión de ajuste de cuentas, no. Simplemente que hay una parte de nuestra historia que ha sido borrada de la memoria. Y eso no puede ser bueno. Simplemente por lo que ya sabemos, porque debemos conocer nuestra historia para ser conscientes de hasta dónde podemos llegar y para que no se repita. Y a nadie le gusta que sea, por muy desagradable que sea, le borren con papel de lija y amoníaco una parte de la historia de su pueblo, de su propia historia como pueblo, como familia o como individuo, ¿no? Y bueno, y lo gracioso es que cuando uno habla con estas personas que vivieron aquel tiempo, se da cuenta de que incluso han llegado a asimilar que aquello no sucedió muchas veces. Y cuando uno empieza a hablarles, entonces, no vino una columna, no hubo aquí fusilamiento, empiezan a admitir que lo recuerdan. Fijaos, empiezan a admitir que sí, que tienen el recuerdo, porque la alienación ha sido tan brutal, el proceso de amnesia que ha sufrido este pueblo ha sido tan brutal, que tiene uno que incluso autoconvencerse de que lo que vivió fue cierto, habiéndolo vivido. Para olvidar, primero habrá que recordar. Ahora, después de ver esta proyección y aprovechando las palabras últimas que decía de Manuel Vilche, si os parece, podríamos abrir un periodo de debate de quien quiera. Tenemos aquí en la mesa a Verónica, que nos gustaría también dar alguna visión, si quiere dar algún testimonio. Y lo que decíamos aquí en el vídeo, ¿no?
Bueno, yo quería antes de nada leer una palabra que he escrito aquí para agradecer a las personas que están aquí presentes, que hayan venido a este pequeño homenaje que vamos a hacer y que por fin se ha conseguido 80 años después, simplemente para recordar a estas 86 personas a las que en su momento le arrebataron la vida por su ideología y que no tuvieron una sepultura digna. Coincidencias de la vida. Justo ayer, 22 de octubre, se cumplieron 80 años de la muerte de mi abuela Máxima Vaca y de su hermana Eulalia, ambas embarazadas, una de 30 y otra de 38 años. Y 2 días después mataron también a su marido. ¿Quién me iba a decir a mí que coincidiría este homenaje el mismo día que tuvo lugar el fatal desenlace? Gracias a esta iniciativa, los familiares de las víctimas podremos hacer algo que nunca pudimos, como ver el nombre de nuestros seres queridos escrito en una lápida o poder depositar en ella un ramo de flores. Todos los que estamos aquí compartimos un mismo sentimiento, algo que no podrán comprender quienes no han vivido esta situación. De ahí, algunos se ven a criticar este tipo de actuaciones, o como poco preguntar, ¿por qué después de tantos años? ¿O a qué viene esto ahora? Y yo les digo que si fueran ellos los que estuvieran en esta situación, ¿qué harían? Quiero creer que harían lo mismo que estamos haciendo nosotros en este momento, porque por encima de todo están los sentimientos y sentir es algo que no tiene nada que ver con la ideología de cada uno. Solo espero que después del esfuerzo y el trabajo que ha costado llevar a cabo este proyecto, el monolito que vamos a inaugurar siga en pie muchos años como símbolo de algo que nunca debió suceder. He tenido el testimonio de muchas personas, algunas me han pedido, me pedían que no dijera su nombre, otras incluso me han pedido que hasta que ellos no fallezcan, no saquen su testimonio a la luz. Eso es especial síntoma de que parece increíble que 80 años después el miedo en esas personas desean entrar tan dentro que no son capaces, incluso hoy en día, de reaccionar. Hubo no ya solo los asesinatos de la alineación física del enemigo, que además era el objetivo de los militares cuando dieron el golpe de Estado. Era lo posterior, no les bastaba con eso suficiente, tenían que seguir arruinándoles la vida, poseyéndoles los bienes, dejándoles prácticamente sin manera de vivir a los supervivientes, a los familiares de las personas que habían asesinado, a hijos, a viudas, etc. En caso de yo me acuerdo hace unos años, tuve la fortuna de poder hablar largo y tendido con la hija del que era alcalde socialista de aquí, de don Julio Vaca. Entonces me contaba, y era estremecedor, eso, que no tuvieron bastante con asesinar a miembros de la familia, sino que les arruinaron la vida, les quitaron la casa, que es la que ahora ocupa un centro social. Pero eso también a mucha gente, a muchas personas quedaron significadas.
Otra mujer de aquí del pueblo, muy pobre, campesino, que tuvo la mala suerte de que el acuartelamiento de las tropas que entraron aquí lo pusieron enfrente de su casa. Y cogieron una costumbre, aparte primero de palijar el saqueo que se hizo en muchísimas casas del pueblo, cogieron la costumbre de ir a merendar a su casa, todas las tardes, porque allí se decían que se estaba muy agustito porque la candela era muy buena. Es decir, les quitaban hasta lo poco que tenían para poder subsistir, para poder alimentarse. No tuvieron bastante con eso. Mucha gente, tanto aquí como en todos los lugares en los que estamos trabajando sobre la memoria histórica, que siguen diciendo que lo hacemos como un afán de revancha, Voy a demostrar que eso no es cierto. Aquí sabemos los nombres de los fallecidos, pero también se saben los nombres de los verdugos. Y yo sepa que no se ha nombrado ni uno. Si fuéramos revanchistas, yo ahora mismo sacaría la lista y les diría las responsabilidades que tuvo cada uno de nosotros. Y tienen descendientes. Pero ellos sí pueden hablar. Ellos no tienen que seguir con el miedo del cuerpo después de tantos años. Para que vean, los que no están aquí, que no tenemos revancha, que no somos vengativos. Nada más que voy a dar un nombre, bueno, ya el moto, de una persona que, gracias a la presión popular de los propios habitantes, y más o menos en esta fecha, hicieron que se tuviera que marchar del pueblo. Uno de sus cometidos era dar el tiro de gracia a las personas que habían asesinado. Este hombre era conocido como el Cagón. Tuvo que marchar, y es que después de todo esto aún quedó en el pueblo gente, todavía tenían el coraje, aunque no pudieran hablar, aunque no pudieran expresarse, sí hacerle sentir tanta presión a un asesino para que se tuviera que marchar. La verdad es que no hubo asesinatos normales, entre comillas, fusilamientos, en algunos casos hubo ensañamiento, pero un ensañamiento vivo, como fue el caso, y ayer su nieta me iba a dar las gracias por nada, por haberle nombrado Don Benito Lagara González. Lo que se hizo con este hombre no tiene nombre, porque no fue solo asesinarlo, fue dejarlo. Y sin embargo le dio hasta el último momento una muestra de dignidad. Cuando ya no podía ni tenerse en pie, seguía negándose a hacer lo que ellos le pedían. Fue asesinado no como un ser humano, pero es que yo creo que ni la peor Alemania merece ese ensañamiento. Luego tenemos otro problema que ha habido, y lo seguimos teniendo con la memoria histórica, es lo que nos quieren hacer olvidar las pocas ayudas, no ya solo que te presten, sino todas las trabas, eso lo saben bien mis compañeros que trabajamos en estos temas, las trabas que te ponen para que sigamos indagando, para que intentemos conocer la verdad. Ayer se habló aquí de dos fincas donde se han localizado restos, que además a mí me sorprendió cuando el compañero Ibarra dijo y enseñó unos documentos en los que se sabía, es decir, el alcalde en aquel momento de la localidad sabía dónde se habían producido esos asesinatos y dónde se habían enterrado. Es decir, una información que se ha mantenido oculta, que no ha salido a la luz, que no se ha proporcionado, incluso después de la famosa ley de la memoria histórica, se ha proporcionado para facilitar la búsqueda de estas fosas comunes, de estos lugares donde están enterrados. Yo, por testimonios, hay otro lugar donde además han coincidido varias personas donde también se enterraron asesinados de aquí del pueblo. Unos asesinados en el camino, la carretera de La Parra, que es donde están estas dos fincas que ayer me mencionó Ibarra, pero también en el cementerio viejo, pero también hay enterrados víctimas de aquí de Salvatierra en el cementerio, una fosa que hay en un lateral del cementerio de La Parra.
dificultades para localizar documentos, no hace nada que ponerme pega, pero bueno, yo sigo luchando. Por eso digo, no sé cómo estará, si Cayetano igual la posibilidad de que tenga más información, si se ha hecho alguna gestión, si se ha mirado por las autoridades de La Parra, si se han hecho allí algún tipo de prospecciones para encontrar estos restos, porque, ya digo, me consta, y no solamente con testimonio, que allí hay también enterradas personas de Salvatierra. Otra cosa que también he visto, he encontrado en estos trabajos, es que no solamente mataron a gente de izquierdas o que había tenido alguna significación de izquierdas. Y voy a contar un poco el caso de una persona, ya bisabuelo de mi mujer, que era Blas Leal Berjano. Este hombre, el narrador, no era precisamente de izquierdas, era un hombre que pertenecía a un minúsculo partido republicano, eso sí, que era el Partido Demócrata Republicano. Un partido muy pequeño y que en el aspecto ideológico lo podríamos encuadrar en el centro. Es decir, si era republicano, pero de rojo, como yo decía, no tenía absolutamente nada. Sí tenía un pecado mortal para esta gente que era masón. No lo sabía nadie de su familia, eso lo he averiguado yo luego, y por restos que encontré en su casa, los pocos que dejaron, porque por propio miedo la familia destruyó muchos elementos, muchos documentos que tenía este hombre, muchos libros, por el miedo que seguía, incluso algunas placas a este partido que os digo yo que pertenecía. Bueno, este hombre no había hecho nada, estaba trabajando en el campo, fueron a su casa los falangistas, las fuerzas de aquí, y le dijeron a la mujer que cuando volviera del trabajo, que subiera al ayuntamiento, que no tuviera entera para hacer un par de preguntas, la de siempre. Este hombre tan confiado, volvió del trabajo a casa, se lo dijeron, mira, Blas, que te han dicho que vayas al ayuntamiento para unas gestiones, para hacer unas preguntas. Y dice, bueno, pues que espere un poquito que voy a ser primero. O sea con toda la confianza del mundo, porque él no había hecho nada, él no había matado a nadie, ni incluso se había significado, digamos, esto de la intervención político. Fue al ayuntamiento y ya no volvió. Hicieron lo que hicieron con muchos. Cuando le fueron a llevar la comida de cada día, ya no. Esta es una de las personas que tenemos indicios de que está enterrada en el cementerio de La Paz. Una de las cosas comunes que hay allí. No contentos con eso, un poco como también he contado antes, luego saquearon la casa, o sea, no les dejaron absolutamente nada. Gente humilde no solo te privan de los seres queridos, sino que te privan de la posibilidad de sobrevivir físicamente. Es decir, es un asesinato más tardío, posiblemente más cruel aún, ¿no? ¿Cuántos testimonios de la gente mayor que está escuchando es que no dejaron sin nada y además nos señalaban, mira, esa es la hija o ese es el hijo del rojo, con lo cual además tenían muchísimas dificultades para poder acceder a un trabajo con el que llenar el crucero. Esto desgraciadamente ha pasado aquí, ha pasado en Extremadura, fue feroz, en Badajoz, para ser más corto, fue feroz la represión. Y posiblemente el mayor delito que cometieron los pacenses, y podría estar orgulloso de serlo, fue que le plantaron cara. Le plantaron cara de verdad a los fascistas según avanzaban. Cayeron, pero cayeron peleando y luchando. Y eso es un homenaje y eso es algo que tenéis que tener, llevar todos como bandera, estar orgullosos de eso. Por eso fue la represión tan salvaje de aquí. Ayer los compañeros me hicieron notar dos cosas que me llamaron la atención. Una es que en el día que celebráis aquí el Cristo hubo varios asesinatos. Entonces, este compañero que me comentó, dice, no, estarían, claro, la fiesta, estarían borrachos, y yo le comenté, creo que no, porque eso que se hizo aquí, de coger
cometer varios asesinatos, pues digo, ya se había experimentado con anterioridad. Por ejemplo, en Badajoz, el día del Corpus, hicieron la procesión, pusieron una orquesta en Plaza Nueva, tocaron, sí, una fiesta, una efemérides. Luego trajeron a ellos, dirigentes políticos, 3 creo recordar, dirigentes socialistas, y a un muchacho, un chiquillo de 16 años, portugués, nada más, y el pobre se dedicaba a extraperlo para poder vivir. A estos dirigentes socialistas los cogieron en Portugal, ya sabemos lo que hacía Salazar, los cogía, los devolvía aquí. Y también no sé por qué metieron en el paquete a este chiquillo. Después de la procesión, después del concierto, fueron asesinados públicamente con el testado. Incluso, yo no sé si alguno diría ley, lo sacarían los pañuelos, ¿no? Es decir, el aprovechar fiestas, y además fiestas religiosas. ¿Habéis visto las dos coinciden? El Cristo y el Corpus. Por lo visto, una más de las celebraciones que hacen en estas fiestas religiosas es el asesinato de los ateos, ¿no? A lo mejor siguiendo las pautas de un individuo conocido como el cura de Zafra, que era cura, que Juan Galán Bermejo, que se vanagloriaba de que él mismo había matado a más de 100 monjes. Se dice, no está muy comprobado, pero igual que cuando se hace la toma de Badajoz, entran en la catedral y había un miliciano escondido en un confesionario. A este miliciano en el confesionario lo encontró este cura, y allí mismo le pegó un tiro. Es decir, la implicación de todo, de la religión. Sabéis que fueron los que fue la Iglesia, no Franco, que dijo que el golpe de Estado era una cruzada. Era una cruzada, y cuando las tropas, sobre todo en Extremadura, resulta que eran moros, qué raro, ¿no? Una cruzada en defensa del catolicismo cuando traen tropas moras, conocidos por su salvajada, ¿no? Voy a terminar de enseñar muy breve, decir con esto que todas las implicaciones que hay, como en un momento ya determinado no tenían bastante con asesinar, con arruinar la vida, con humillar, sino que en algunos casos incluso hacer fiesta. Y sin embargo, con todas las pegas que nos ponen, pues para que vean, insisto, como le he dicho antes, los rencorosos que somos, no nos nombres. Porque ¿para qué? Lo que sí lleva siendo hora, y este país no podrá seguir adelante mientras no se cierre esta página. Y aquí, desgraciadamente, no hemos cerrado la página de un golpe de Estado asesino que estuvo asesinando, recordemos, hasta el año 75, hasta 2 meses antes de morir Franco, se estuvo asesinando. Yo se lo viví muy cerca porque a mí estaba de guardia y estaba en el servicio militar cuando llevaron a los condenados a leer la sentencia. No digo que nos ayude a recuperar la memoria, pero que no nos pongan pega, que no nos critiquen. Nada, muchas gracias. Después de esta ejecutiva y estas palabras que lo acabamos de escuchar, vamos a pasar a la inauguración, si os parece, por la hora que son. Aprovechamos que parece que ya no va a llover, y vamos a hacer ese acto público que va a quedar ya como recuerdo para las generaciones futuras, donde vamos a lo que vamos a hacer es acercarnos a un memorial que vamos a inaugurar. Está aquí la vicepresidenta de la Diputación Provincial, la
analizarlo, queremos oírlo. Vamos a poner un clavel por cada uno de ellos